Aquí comienza Mundo Ganadero y Equino. Caequinos presenta Mundo Ganadero y Equino. Bienvenidos al Mundo Ganadero de Equino, una idea original de Caequinos. En esta oportunidad desde el corregimiento de Arma, en el municipio de Aguadas, en el norte del departamento de Caldas, en la República de Colombia. El tema para hoy, el manejo de malezas y arbences, con un especialista como es nuestra costumbre. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más al Mundo Ganadero de Equino. El tema para el día de hoy, las malezas y arbences. Son los procesos de producción forrajera que de alguna manera o son inhibitorios o aportan en un elemento proteico muy importante a ellas en esa producción animal. De la mano de un especialista como siempre, docente de Caequinos además, tendremos en esta oportunidad elementos del conocimiento, del control de ellas, de qué aportan, de cuáles son los elementos selectivos y de fisiología vegetal que son importantes en esta producción animal. Sea esta la oportunidad para invitarlos a que se inscriban con nosotros en el nuevo programa técnico en administración agrícola, que además estaremos dictando en nuestra sede alterna del municipio de Apartadó y por supuesto en la sede principal del municipio de Sabaneta. Y esto para que ustedes de alguna manera empiecen con nosotros a ser parte también del mundo ganadero y equino. Usted está viendo Mundo Ganadero y Equino. Nos encontramos con Francisco Montes Restrepo, él es industrial pecuario y representante técnico comercial de Consemillas Limitada. Francisco, la bienvenida nuevamente al Mundo Ganadero de Equino para hablar esta oportunidad de las malezas y los arbences. La primera pregunta es si las malezas como plantas son inherentes al pasto o definitivamente hay que combatirlas. ¿Cómo es esa simbiosis o ese tratamiento especial con ellas? José, mira, históricamente se ha manejado la maleza como aquella planta que lo que hace es, la maleza precisamente lo que le hace es un daño al rendimiento ya sea de un cultivo o de una pradera. Puede presentar daños en el rendimiento por competencia, ya sea por luz, ya sea por agua, ya sea por espacio o por nutrientes del suelo. Eso sí ha venido cambiando. En la época de los 70 hubo la Revolución Verde, que fue principalmente una filosofía que trató la gente de las compañías de las multinacionales de herbicidas para tener mucha mejor venta. Entonces el hecho de tener únicamente y exclusivamente pasto, pero se ha venido revolucionando este concepto para la parte no de maleza sino de arbense, que lo que hace es tener una simbiosis con el pasto y en la parte nutricional del ganado y le ayuda a mejorar en algunos aspectos, en la pradera y en la nutrición de los animales. El concepto o el término arbense, digamos que aunque no es muy nuevo, pero de una u otra forma, pues el término no es como muy conocido en el medio. ¿Qué se puede hablar entre el concepto, el significado de maleza y arbense? ¿Cuál es la diferencia de verdad, la importancia de esa diferencia que hay que conocerla? En general lo que estamos hablando probablemente sea de la misma planta y para los ojos de una persona son arbences y para los otros de los ojos de otra persona es una maleza. Cuando hablamos de maleza es porque lo que veníamos diciendo, permitir que exista alguna baja de rendimiento o algún daño al cultivo o a la pradera que tenemos. Cuando hablamos de arbences lo que estamos diciendo es que sus raíces son bastante profundas, que pueden extraer minerales de las partes profundas del suelo y ponerlas a disposición en la parte más superficial del suelo. Lo otro es que ella al degradarse forma un abono orgánico in situ. Lo otro es que ella puede proporcionar minerales, vitaminas y otros nutrimentos, inclusive de unas proteínas muy altas, mayor al del pasto, que los animales al consumirlo puede ser altamente beneficioso. Son hospederas de algunos insectos benéficos para la misma parte biótica del suelo y del medio ambiente, pues en general de la pradera. Ella tiene unas
unas raíces muy fuertes, entonces puede romper la parte de compactación que se ha venido desarrollando con el tiempo con la ganadería. Entonces en esos casos digamos que tiene un beneficio. ¿Qué es lo importante con eso? O sea, yo no estoy promocionando que dejemos enmalezar la finca, sino que hay que mantenerla, no erradicarla, sino mantenerla bajo unos niveles que sea bueno tanto para el medio ambiente de la pradera, de la finca, de la región y los ganados, como para ellas y nosotros. ¿Bajo qué técnicas o qué herramientas técnicas se utilizan para poder llegar a esa conclusión? O sea, al nivel tolerable de infestación de malezas o arbences en la pradera. Hay conceptos que se deben tener muy en cuenta. Primero que todo, la agresividad de la planta que tenemos en ese momento. Tenemos plantas que son altamente agresivas, como es el caso de las hiperáceas, que tienen una forma de reproducción tanto en semilla como en bulbos subterráneos. Entonces puede persistir mucho en la pradera, aguantar unas condiciones muy fuertes y hacer una invasión muy alta, sobre todo cuando existen condiciones de sobrepastoreo en la finca. Entonces hay ciertos tipos de malezas que vos no podés dejar que estén mucho tiempo, y lo otro es que nutritivamente no es la mejor para los animales. O sea, es una maleza de tratar de controlar y mantenerla en unos niveles muy bajos. Existen otras malezas, ejemplo el bicho o el vedo, que como lo explica el doctor Oscar Sierra, pueden ser beneficiosas en la parte de problemas abdominales de los animales, de dolores abdominales, y es fácil de controlar, entonces no tiene tanto problema. O sea, vos la puedes tener a unos niveles digamos un poco más altos sin necesidad de que te hagan una invasión muy alta de la pradera. Las plantas que compiten con las especies cultivadas por agua, nutrimentos, luz y espacio vital han sido llamadas tradicionalmente malezas, término que ha sido mal interpretado desde la óptica del manejo. Por ello el hombre las está destruyendo indiscriminadamente con el criterio de control total, sin pensar en su valor para el medio ambiente y para el hombre. Francisco, ¿qué mecanismo utilizan las malezas para lograr proliferar en una pradera? Uno ve de pronto una pradera establecida en cualquier tipo de gramínea, en el caso pues del trópico bajo, y qué mecanismo utilizan ellas para poder proliferar y ser exitosas dentro de la pradera. Bueno, existen muchísimos factores que pueden inducir que el hecho de que una semilla llegue a una pradera tenga una eficiencia tal que sea capaz de invadirla. Principalmente cuando llegan a las fincas pueden llegar porque el ganado la trajo dentro de los cascos, cuando compramos ganados externos a traerlos a la finca, cuando sembramos praderas con semillas de baja calidad que pueden tener semillas de malezas, inclusive en las heces de los pájaros que van a otras fincas consumen esas semillas y vienen y las traen acá. Existen muchos mecanismos para que la semilla llegue a tu finca. ¿Cómo hace ella para invadir? En primer lugar, ellos son organismos bastante fuertes que tienen varios métodos de reproducción que pueden ser estoloníferos, pueden ser vía subterránea como le estamos diciendo ahora con las hiperáceas, puede ser a través de semillas. La producción de semillas de ellas hay unas que es bastante alta, por ejemplo la masiega te puede dar en un mismo racimo te puede presentar hasta 2000 semillas y la viabilidad es bastante alta, y cuando vos tenés de pronto malos manejos como sobrepastoreos puede hacer que ella invada mucho más tu pradera. Ubicándonos en el contexto del trópico bajo donde estamos en estos momentos situados, Francisco, y los tipos de pastos que cundan en estas regiones, ¿cuáles son los tipos de maleza predominantes según su especie o su variedad? Mira, principalmente tenemos que clasificar las malezas en dos segmentos, ¿cierto? Unas que son malezas de hoja ancha y malezas de hoja angosta. Las malezas de hoja angosta son las gramíneas, que en el caso de las gramíneas son generalmente la parte de gramas naturales, y la otra sería las hiperáceas, ¿cierto? Esas serían como en esa parte de hoja angosta, y malezas de hoja ancha, que ya sí tenemos un sinfín de malezas de este tipo. Tenemos el olivón, tenemos el bicho, tenemos el rabo de alacrán. Pues esas dos son como las que más se manejan en las praderas del trópico bajo. Tengo entendido, Francisco, que las malezas se pueden también clasificar según su dureza.
y la resistencia pues al combate químico, al control químico, que son leñosas, semileñosas y blandas. ¿En qué consiste ese término de que sean leñosas o cuál es la diferencia entre cada una? Principalmente lo que tenemos que tener en cuenta son las estructuras propias de la planta, ¿cierto? Ahí es donde decimos si las plantas son leñosas, semileñosas, o sea, ahí tenemos que sean blandas o que sean suaves. No necesariamente eso nos dice que sean fáciles o difíciles de controlar, ¿cierto? Lo que pasa, ahí ya tendríamos que hacer como un rango de clasificación de las malezas blandas y las malezas muy duras en su parte de control. Entonces tenemos que, por ejemplo, un bicho, ¿cierto? El bicho es una maleza de muy fácil control, responde muy bien a la mayoría de los controles, ya sea químico, mecánico o manual, mientras que malezas como el mortiño, que por sus mismas estructuras, por la parte de vellosidades, por la parte cerosa, no permite que, por ejemplo, la parte química haga un buen efecto dentro de ella. Esa la hace de difícil control, y entonces digamos que en esto pues es donde tendríamos que clasificar la parte de las malezas. Eso es lo importante al momento que vamos a entrar a hacer un control de malezas dentro de la pradera. Ya regresamos al mundo ganadero y equino. Ahora en CAEquinos puedes estudiar la técnica en administración agrícola. El técnico en administración agrícola es capaz de producir alimentos de origen vegetal de calidad con eficiencia, empleando técnicas y tecnologías de avanzada en la organización de los sistemas de explotación agrícola. Ya puedes ser un administrador agrícola. Inscríbete en CAEquinos 378-1469 www.caequinos.edu.co. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. Para los amantes de la ganadería, CAEquinos les ofrece los cursos de inseminación artificial en bovinos y confinamiento bovino, con prácticas en explotaciones ganaderas. Este curso también se dicta en Apartadó y Popayán. Informes en el 378-1469. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. CAEquinos tiene el exclusivo curso teórico práctico de inseminación artificial en equinos, en el cual usted tendrá la fundamentación conceptual y el componente práctico. Llama ya al 378-1469. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. Si quiere que sus animales tengan una buena nutrición, realice el curso de pastos y forrajes en CAEquinos. Llama ya al 378-1469. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. Aquí estamos, en el mundo ganadero y equino. Continuamos el programa de hoy desde la Hacienda La Florida, en el corregimiento de Arma, en Aguadas Caldas, en compañía de Francisco Montes, con el tema de malezas cervensis. Recuerde que CAEquinos le ofrece las técnicas en administración equina, ganadera y pecuaria, y la nueva técnica en administración agrícola. Visite nuestra página web www.mundoganaderoequino.com o contáctenos en nuestra línea telefónica 378-1469. Francisco, ¿cómo hacer para que el ganadero, el productor pecuario, pues se dé cuenta que la maleza o arbense, pues en este caso, no se ha visto pues como un enemigo pues a ultranza y que haya que eliminarlo a toda costa? ¿Qué tipo de factores hay que tener en cuenta y hasta dónde se pueden dejar permanecer en la finca siendo benéficos para el ganado y para la explotación? José, mira, existen algunas regiones en Colombia donde todavía se utilizan formas de preparación de suelos para potreros, como el hecho de meter maquinaria pesada. Entonces meten la maquinaria pesada arrasando con todo, sin importar que existan cuerpos de agua, vegetación que cubre el agua, entonces y dejan sin sombra a los potreros, que es importantísima para la regulación de la temperatura de los animales. Entonces lo otro es que entran tumbando todo lo que existe,
ya sea con machete, ya sea punta de hacha, ya sea con motosierra, y eliminando todo tipo de vegetación, y enseguida cogen, esperan que se seca y cogen con un fósforo y queman todo eso para después sembrar. Tenemos que tener unos conceptos de conservación de la naturaleza productivos en cuanto a la parte que vamos a introducir nuevos métodos productivos a la naturaleza, pero con la conservación debida y necesaria. Francisco, ¿hay algún estudio, algún indicio que demuestre que el ganado, cuando consume gramíneas y constituyen pues las pasturas, también consuman algún tipo de malezas que sean, pues digamos, benéficas para él, sobre todo de malezas de hoja ancha como aportes proteicos, o sea, algún tipo de relación de consumo de unas y otras? José, lo que pasa es que tenemos que pensar que es que nosotros durante todo el tiempo hemos estado al cuidado de los animales, o sea, ellos antes de que nosotros los domesticáramos, ellos vivían en sabanas y praderas donde existían gran cantidad de gramíneas asociadas con leguminosas y muchísimas otras arbences pues de la región, y ellos se consumían todo eso, ¿cierto? Y los animales obviamente que lo consumen, y lo consumen de muy buena forma. Inclusive el doctor Oscar Sierra habla acerca de la sabiduría natural, que es el hecho de que los animales conocen qué plantas deben comer para eliminar parásitos, para dolores intestinales, para buscar un balance nutricional en su dieta. Otra de las partes de manejo sería el manual, que es todo donde se utilizan herramientas como el machete, como el asadón. Cuando se utiliza también hay una combinación, digámoslo entre comillas, que sería la parte de maquinaria, y manual, que es la parte de la guadañadora, que es manual porque es prácticamente con todo el trabajo de la persona. Tenemos también la parte del trabajo mecánico, que es donde ya se utiliza maquinaria pesada, tractores con todos sus componentes, y la parte que digamos que más se utiliza, que es la parte química, ¿cierto? Que es la parte donde ya utilizamos métodos químicos para eliminar las plantas. Para los cultivos de plantas en general, es necesario conocer su ciclo biológico, sus hábitos y necesidades para desarrollarse de manera vigorosa. De las malezas, por su parte, se debe conocer cómo se producen y sus mecanismos de propagación, así como el modo de reacción y adaptación a las diferentes condiciones ambientales para poderlas manejar y controlar efectivamente. ¿Qué riesgos puede correr un animal, una res o un caballo que esté en pastoreo cuando consume en exceso algún tipo de malezas? Algunos casos de que tenga conocimiento, Francisco. Yo creo que el caso más palpable que tenemos es por la zona del Magdalena Medio y por la zona y algunas partes de los llanos orientales, y creo que algunas de la costa, donde existe el bejuco mataganado. Es una planta con muy altos contenidos de cianuro, muy altos contenidos de alcaloides, que al animal, al consumirlo, hace que tenga unas deficiencias fisiológicas fuertes y morir rápidamente. También existen otras que digamos que lo que hacen es producir solamente algunas reacciones en los animales. Tenemos también el helecho, que el helecho consumido en grandes proporciones puede causar hematuria. Tenemos algunas otras plantas que son de altos contenidos de cianogénicos, entonces lo que pueden producir son inclusive abortos. Y no solamente las malezas, existe por ejemplo también no es muy común, pero también se ve en el pasto, en la braquiaria de Cumbens, que es hospedera de un hongo que se llama el Phycomycetes chartarum, que lo que hace es una reacción hepática que hace que el animal se fotosensibilice y empiece a perder las primeras capas de la piel. Eso también lo podemos ver en algunas de las malezas. Entonces, lo que te estaba diciendo, hay que mantenerlo controlado, que controlado puede traer muchos beneficios, mientras que digámoslo, descontroladamente nos puede traer daños dentro de la pradera, dentro del rendimiento de la pradera, y daños físicos en la parte animal. El ulueperro, que también lo que nos hace es un daño mecánico, el rajatetas, o sea, tenemos variada maleza que puede presentar problemas físicos también al animal. ¿Hay otros beneficios, Francisco, que las malezas puedan tener, aparte pues de que sean solamente los animales quienes se benefician de ellas? ¿Hay algún tipo de trabajo, algún estudio que se sepa del uso de las malezas como con otros usos terapéuticos o benéficos?
Precisamente el lulo de perro lo utilizan, sobre todo en la parte de campo, lo utilizan mucho, lo cortan en redajas el lulito, el fruto, y lo ponen en las cocinas o en las zonas donde hay invasión de cucarachas y actúa como insecticida. También está el nim, que es un árbol que está súper comprobado que es insecticida. Inclusive al coger los copos y la semilla se hierven, y con ese extracto se puede fumigar los ganados, evitando la parte de la mosca. Entonces vemos que ellos pueden traer un muy buen beneficio, o sea, que toda esta parte de la naturaleza trae un muy buen beneficio para, no solamente en la parte que estamos hablando, que controlado puede ser beneficioso para los animales, sino que también a nosotros nos puede servir, puede ser bastante benéfico. ¿Hay algún caso en que se tomen malezas que siempre se dieron en pradera y que el hombre se ha dado cuenta de sus beneficios de una u otra índole y se conviertan los hagan en forma de nacederos y se puedan producir y como cultivos por aparte para algún tipo de uso, como banco de proteínas, etcétera? Pues tenemos el caso del pega-pega o desmodium o maquenque. En este caso es bien conocido, sobre todo en esta región donde estamos en este momento, que cuando no se controla bien puede ser supremamente invasora, pero que es una leguminosa que puede alcanzar del 22 al 25% de proteína y que en combinación con los pastos nos hace un muy buen nivel en la parte nutricional del animal, y que bajo banco de proteínas también puede ser bien consumido por los animales, inclusive al cosecharlo y entregárselo a los animales en la parte de establos. ¿Hay alguna relación, Francisco, entre el estado de la edad de los bovinos con respecto a la proliferación o no de malezas? O si hay algún tipo de especies sometidas a pastoreo que verdaderamente hagan proliferar las malezas. La primera pregunta, acuérdate que ya tenemos que entrar al concepto de cantidad de kilos por unidad de área, ¿cierto? Entonces, digamos que hay una cosa, en los bovinos la hembra es más rebuscadora que el macho, entonces por ende camina mucho más la pradera, pero una cosa, digamos que no tiene una relación con la otra. En general es la cantidad de kilos o la forma de pastoreo que vos permitas en tu pradera por parte de los animales. Vos no puedes permitir el sobrepastoreo, existan muchos terneros o unas pocas vacas, entonces la cosa es únicamente no dejar sobrepastorear. Ya en el paso de las diferentes especies, pues por la parte de la mecánica de consumo, de ejemplo los caballos, los cascos de los caballos, mientras el bovino lo que tiene es lengua prensil y lo que hace es un amarrado con su lengua del pasto, el equino lo que hace es arrancar con sus dientes, entonces digamos que causa un porcentaje mayor de daño, por decirlo de alguna forma, y lo otro es que los cascos causan una degradación mayor. Francisco, ya a nivel práctico para la parte de erradicación, pues el método más utilizado y difundido, pues por lo menos en esta región del país, es el método de control químico. Hablemos un poquitico del tema, cuáles son las moléculas o los productos químicos y cuál es el efecto ya en la parte pues del efecto pues de control en la maleza y cómo se presenta y qué conveniencias tiene. Dentro de los herbicidas tenemos los sistémicos de acción hormonal, tenemos los sistémicos sin acción hormonal, tenemos los de contacto sistémicos y los de contacto que no son sistémicos, ¿cierto? Generalmente la gama más amplia, dentro de la gama más amplia están los hormonales, que son los sistémicos de acción hormonal, que entre ellos tenemos las moléculas como el 2,4-D, que es históricamente por donde se iniciaron los herbicidas, tenemos el picloram, que son los picolínicos, tenemos los benzoicos como el dicamba, y tenemos las sulfulinúreas, que son por ejemplo el metsulfurón. Lo que más se utiliza en general es precisamente, digamos, el picloram, que es el más importante por el efecto tan bueno que tiene sobre las malezas, sobre todo sobre las leñosas o las malezas duras. Tenemos el 2,4-D, que es de una utilización muy importante también y que combinado con el picloram es excelente. Tenemos los benzoicos, que también es muy bueno en la parte de penetración de la planta. A veces presenta algunos problemas con malezas, por ejemplo, como las mimosas, la dormidera, por ejemplo. Y otro de los rangos son la parte de sistémicos, de
contacto con acción hormonal, como por ejemplo el glifosato, que sabemos que lo que hace es eliminar todo. Ese es muy utilizado, ese es ampliamente utilizado tanto en la parte de cultivos como en la parte también de ganadería. Y tenemos los de contacto sin acción hormonal, que son quemantes, como por ejemplo el paraquat. Francisco, finalmente, ¿cuáles son los efectos a nivel de planta de los herbicidas hormonales? Principalmente los herbicidas hormonales tienen la eficiencia que actúan tanto en la parte radicular como en la parte aérea. Estos van a los puntos de crecimiento y de consumo de alimento, aumentando la respiración, aumentando el consumo de energía, disminuyendo la parte fotosintética. En general lo que hacen es un bloqueo o un desnivel dentro de toda la parte fisiológica de la planta, eliminándola. Mi nombre es Francisco Montes, soy representante de ventas de Consemilla Limitada y también hago parte del mundo ganadero y equino. Ya regresamos al mundo ganadero y equino. Asegura tu futuro estudiando en CAEquinos, Administración Equina, Administración Ganadera, Administración Pecuaria y Administración Agrícola. ¿Qué esperas para estudiar en CAEquinos? Las inscripciones están abiertas. Informes en nuestra sede en Medellín en el 378-1469 y en apartado en el 828-1113. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. CAEquinos les ofrece el curso de confinamiento bovino, donde usted aprenderá cómo aumentar la capacidad de carga como alternativa de producción para las pequeñas y medianas extensiones de tierra. Informes e inscripciones en el 378-1469 o en www.caequinos.edu.co. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. CAEquinos les ofrece el curso básico de porcicultura. Su contenido está diseñado de manera práctica y sencilla, de manera que aquellos que deseen ingresar al mundo de la porcicultura tengan elementos para iniciarse en esta actividad productiva y económica. Informes en el 378-1469. CAEquinos, líderes en formación integral, equina, ganadera, pecuaria y agrícola. Aquí estamos, en el mundo ganadero y equino. Y es todo por hoy desde el departamento de Caldas, desde la Hacienda La Florida. Recuerde visitar nuestra página web www.mundoganaderoequino.com. Les habló José Ignacio Cardona y recuerde que usted también puede ser parte del mundo ganadero y equino.